Bueno, buenas noches. En esta ocasión vamos a trabajar lo que es noveno año. Eh, Seguimos ya con los últimos ejercicios de lo que es la parte de estadística. La semana pasada vimos frecuencia. Hoy vamos a ver igualmente lo que es la parte de frecuencia y con esto ya terminaríamos, digamos, todo lo que entraría en estadística. Por lo cual, ya terminaríamos el teorema, bueno, la teoría del examen. Y comenzamos a hacer ya pruebas, prácticas, ejercicios en general. La semana pasada vimos la parte de lo que eran frecuencias. Las frecuencias existen tres tipos: la frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual es el concepto de por ciento. Entonces, recordemos, las frecuencias, ya con esto, digamos, terminaríamos el tema. Las frecuencias son frecuencia absoluta, que se representa con Fi, frecuencia relativa, que se representa con Fr, y la frecuencia porcentual. Y la frecuencia porcentual que se representa con F símbolo por ciento. Entonces, importante manejar esos conceptos. Veamos un contexto. Frecuencia absoluta es la cantidad de elementos que hay con una determinada característica. Digamos, veámoslo tipo de gráfico. Eso es típico que viene en el examen. Tengo un gráfico. Aquí son edades. Y esto es frecuencias o estudiantes. Unos son edades y las otras son estudiantes. Entonces tengo esto. Este son 10 años, 12 años, 15 años y no sé, aquí pongamos aquí 17 años. Este sería 8, este sería 12, este de aquí, digamos, sería 11 y este de aquí sería 6. Ok, yo tengo esa gráfica. Es una gráfica de barras porque tenemos varias figuras de forma rectangulares, o sea, barras, en las cuales me va indicando la cantidad de estudiantes que tienen 10 años. Digamos, ¿cuántos estudiantes tienen 10 años? Aquí yo tengo que establecer. Hay 8 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes tienen 12 años? Ahí en este aspecto, 12 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes tienen 15 años? Aquí vemos que son 6. Y de 17 años hay 11 estudiantes. Entonces lo primero que tenemos que hacer es un cuadro de frecuencia, porque me lo pueden pedir eso. Entonces el cuadro de frecuencia. Con eso repasamos todo lo que son las frecuencias de cada uno. Entonces, primero, edades. Aquí tengo Fi, que es frecuencia absoluta. Ahorita vamos a explicar esto. Frecuencia relativa. Y al final, frecuencia porcentual. Todas las edades son 10, 12, 15 y 17 años. Esos son los cuadros que yo tengo que interpretar. Entonces, yo tengo que fijarme qué me están dando. Ok, primero, ¿cuántos estudiantes tienen 10 años? Entonces yo me fijo en la gráfica, por eso se tienen que fijar ustedes en la gráfica. La frecuencia Fi, recuerden que Fi es frecuencia acumulada relativa y porcentual. Eso es lo primero que tienen que ver. Fi es cantidad de elementos que tiene una característica. ¿Cuántos estudiantes tienen 10 años? Yo me fijo aquí, son 8.
Ustedes están muy acostumbrados a ver gráficas. Todos los días vemos gráficas de cómo va la enfermedad, vemos gráficas de cómo va la economía, vemos la gráfica cómo se vende un determinado producto, cómo aumentan los precios, etcétera, etcétera. Eso es un concepto de gráfica. ¿Cuántos estudiantes tienen 12 años? En este caso son 12. ¿Cuántos estudiantes tienen 15 años? 6. ¿Y cuántos estudiantes tienen 17 años? 11. Eso es lo primero que tengo que ver. Con eso me doy buenas noches. Con eso me doy la opción de visualizar un gráfico. Un gráfico es representar en forma que todo el mundo pueda conocer. Eso es lo primero. Ustedes en el examen viene muchísimo gráfico. Vean, este es un examen del año pasado. Aquí hay un gráfico. Aquí hay otro gráfico. Y gráfico de diferentes formas. Aquí hay otro gráfico donde ustedes, casi todo el examen de estadística son gráficos. Entonces usted tiene que interpretar. Primero, necesito sacar N. ¿Quién es N? El total de estudiantes que hay. Profe, ¿cómo encuentro N? A usted no se lo van a dar, ustedes tienen que sacarlo. Digo, 8 y 10, 12 son 20, 26, 27, 37 estudiantes. ¿Cómo hizo, profe? Y ahí sumar cada uno de estos elementos que están ahí, que son las relaciones cantidad. Así tienen que fijarse ustedes siempre. ¿Qué es la frecuencia relativa? Aquí viene el cuidado. ¿Qué es FR? FR es FI entre N. Profe, no entiendo. Y ahí, frecuencia acumulada entre el total. Siempre FR es en decimales. Entonces, lo que harían ustedes es, la primera división, voy a hacerlo aquí, 8 entre el total. ¿Cuánto es el total? 37. Hago esa división. Recuerden que las frecuencias relativas siempre son decimales. Pero ¿cómo encontró FI? Y ahí, aquí yo me tengo que fijar, esta es cantidad de estudiantes, estas son las edades. Ese es el concepto de referencia que tenemos que ver. Entonces agarramos 8 dividido entre 37, así lo hacen la cálculo. 8 dividido entre 37, la calculadora da 0.21. Entonces ya les dio el resultado 0.21. Profe, ¿qué hizo? Dividí. Ahora hago el otro, igual. 12 dividido entre ¿quién? 37. ¿Por qué 37? Es la suma de todos los elementos. La frecuencia relativa es frecuencia absoluta entre el total. Entonces digo 12 dividido entre 37. El resultado es 0.32. Ahí lo hacen ustedes en la cálculo, 0.32. Y el otro, profe, lo mismo, 6 entre 37. ¿Cuántos son 6 entre 37? 6 dividido entre 37. El resultado es 0.16. Y el último, y es 11 entre 37. Es total, el total de frecuencia acumulada entre el total de elementos. Entonces, 11 entre 37, su resultado es 0.29. Ok, nuevamente, de esta gráfica, que a usted le van a dar muchas gráficas, ustedes tienen que interpretar. ¿Cómo leo esa gráfica? Un ejemplo, si ustedes dicen, ¿cuántos estudiantes tienen 12 años? Ustedes dicen, ya hay 12 años, hay 12 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes tienen 15 años? Y hay 15 años, estamos hablando de 15 serían 6 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes tienen 17 años? Y hay 11 estudiantes. ¿Qué pasaría si yo les digo a ustedes, cuántos estudiantes son menores de 15 años? Y hay menores de 15 años son estos dos. Serían 8 y 12, 20 estudiantes. ¿Vieron? Que en el examen a ustedes le pueden pedir todas esas cositas. Otra cosa que le van a pedir el examen no es que hagan el cuadro. A ustedes no le van a pedir hacer todo el cuadro, sino le van a pedir, un ejemplo, le van a decir, ¿cuál es la frecuencia relativa de los de 17 años? Entonces usted, uy, profe, ¿qué hago? Y hay 6 entre el total 37. No es necesario hacer el cuadro, pero el cuadro así me facilita visualizar. Y hay 6 dividido entre 37, el resultado es 0.16. Así se lo piden. ¿Cuál es la frecuencia relativa de los estudiantes de 10 años? 8 entre quién? El total 37. 8 entre 37, 0.21. Así se lo van a pedir ustedes en el examen.
¿Y qué es la frecuencia porcentual, profe? La frecuencia porcentual es la frecuencia relativa por 100. O sea, son por cientos. Entonces digo 0.21 por 100 y hay un 21%. Ya porcentaje sí entra muchísimo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver siempre porcentajes. Le voy a hacer un descuento un 30%. Mucha gente no domina eso. Y el monto lo multiplicamos por 0.30. Aquí el monto lo multiplicamos 0.21. El otro, 32, 0.32 por 100, un 32%. 16 por 100, 16 por 100, 16%. O sea, 0.16 por 100, 16%. 0.29 por 100, 29%. Profe, ¿cómo encontró esto? Ya agarro 0.29, lo multiplico por 100 y le agrego el porcentaje. Este, 0.16 por 100. Este, 0.32 por 100. Este, 0.21 por 100. Esos son los resultados para encontrar las frecuencias relativas. Un ejemplo, este ya suena más común en la vida cotidiana. ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes de 17 años? Profe, el porcentaje de 17 años es un 29%. Y sería genial que uno lo pusiera dentro de la función. Como dentro de la función, profe. Y ahí, ponerlo aquí. 16, el primero, un 21%, es un 21%. Es que hasta ya la gráfica se ve como muy corriente. Las normales, perdón. En cualquier libro, un 32%. Un 16%. Obviamente va a ser menor porque es la menor de todas. El otro, un 29%. Entonces, esto es de interpretación. Un ejemplo, en el examen le van a decir ustedes, ¿cuál es el mayor porcentaje de estudiantes? El de 12 años. ¿Qué equivale a qué? Un 32%. ¿Cuál es la edad de menor porcentaje? De 15 años. ¿De cuánto es? Del 16%. De los estudiantes tienen 15 años. Ya, así se interpreta esa situación. Es algo muy común. La parte de estadística son 6 ejercicios, que mucho es de sacar solamente esto, pero la gente se equivoca. ¿Por qué? Porque desconoce cómo encontrar cada uno de sus valores. Ese es el concepto de porcentaje, de frecuencia. Profesor, ¿otra forma de lo piden? Claro, hay otras gráficas. Digamos, a usted le pueden dar una gráfica circular. En esa gráfica circular se lo pueden dar así. No sé, este es un 30%. Este es arroz, frijoles, un 42%. Un 18% sería 50, 60, 70, 80, 90 y un 10%. Estos son azúcar y este es sal. Ok, esos son partes del diario de una familia. Ese es el consumo diario de una familia. Ese es el consumo diario de una familia. Entonces, me pueden pedir muchas cosas. Aquí es solo interpretación que ustedes tienen que manejar. ¿Cuál es el mayor consumo diario de esa familia? Según pongámoslo aquí en la pregunta. ¿Cuál es el producto de mayor consumo? ¿Cuál es el producto de menor consumo? ¿Qué productos son los que se gastan más?
Una pregunta a ustedes. ¿Cuál es el mayor consumo de esos productos? ¿Cuál sería el producto de mayor consumo? Viéndolo así. Esa es una pregunta. Participen, a ver. ¿Cuál es el producto de mayor consumo ahí? Dígame. Vamos, chicos y chicas. ¿Cuál es el producto de mayor consumo en esa gráfica o en esas familias? ¿Cuál sería? Dígame, ¿cuál sería el producto de mayor consumo en esa gráfica? Y viendo el porcentaje, ¿cuál sería el de mayor consumo? Los frijoles. ¿Por qué los frijoles son de mayor consumo? Porque es el 42% del consumo total. Así tienen que contestar en el examen. A usted en el examen dice, ¿cuál es el mayor producto de consumo? Va a salir sal, azúcar, arroz y frijoles. ¿Cuál va a ser? Ya hay frijoles. ¿Cuál es el producto de menor consumo? Sí, sencillo. El menor consumo es la sal. Porque equivale a ¿quién? Equivale al 10% del consumo total. No, 30 no. Vea que los frijoles son 42%, un 42 mayor que 30. La sal es un 10%, el 30% es el arroz. No puede ser. ¿Cuál es el producto que se gastan más? ¿Cuáles son los productos que se gastan más en porcentaje? El arroz y el quién. ¿Y los frijoles? Arroz y frijoles. ¿Por qué el arroz y el frijol? Porque son de mayor consumo. Ese es el cuidado que tienen que tener ustedes a la hora de interpretar eso, de visualizar eso. Ese es el concepto que ustedes tienen que ver y cuidarse con esas cosas. Ok, vamos a hacer otra. Entonces, de igual manera, tenemos aquí un cuadro. Vamos a hacer otro cuadro. Estas edades entre 10 y 20. 20 y 30. 30 a 40. Ahí tengo edades. Esto es empleados. Aquí hay 12. Aquí hay, voy a poner 28. Y aquí hay 20. Tengo esa gráfica. Típico gráfica, nuevamente. Esto es mucha interpretación. Recuerden que esto es 9º año. Una ventaja de la estadística, que realmente todo lo que sea estadística, yo les recomiendo ver todos los videos de estadística de 7º, 8º, 9º y bachillerato, porque todos, los principios, todos tienen algo parecido. Y todos entran, dependen de un tema para ver el otro. Eso es importante que lo visualicen. Veamos aquí. Primero es saber leer esto. Una gráfica, si no la saben leer, tienen problemas. Aquí son edades. ¿Qué puedo decir de las edades? Que entre 10 y 20 años hay 12 empleados. De 20 a 30 años hay 8 empleados. De 30 a 40 años hay 20 empleados. Aquí lo que puede ser es, no va a haber un empleado de 10 años, no, pueden ser empleados 10 años de trabajar en una empresa. De 10 a 20 años de trabajar en una empresa, de 20 a 30 y de 30 a 40. Si vemos, porque en el examen también mucho es de interpretación. Es una empresa muy estable, sí, claro.
La gente está trabajando, vea, la mayoría de la gente trabaja de 20 en adelante, porque aquí dicen 8 más 20, 28. Trabajarían en este rango, que son bastante. Esas cositas hay que manejarlas. ¿Cuál sería la frecuencia? Tengo edades. Esos son los conceptos que tenemos que manejar. La frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia porcentual. Recuerden que eso es lo único, así, eso es lo único que en el examen van a ustedes que va a entrar, y es interpretar. Edades de 10 a 20. De 10 a 20, la primera. El segundo, de 20 a 30. El tercero, de 30 a 40. Entonces, aquí, ¿qué tengo que poner? Y hay cantidad. FI es cantidad. FI es frecuencia absoluta. Es la cantidad de personas. ¿Cuántos hay de 10 a 20? Aquí yo lo veo, son 12. Ahí no tienen que... Es solo observar. Si no observan bien, está malo. De 20 a 30, y hay 8. Y de 30 a 40, 20. Eso es lo primero que tienen que ver. Segundo, a ustedes no le van a la suma total. ¿Cuál es la suma total? Y ahí sumar cada uno de los elementos. Sumo 18, 20 y 20, 40. Este es mi N total de elementos que tengo que ver. ¿Qué es la frecuencia relativa? Recuerden, frecuencia relativa es frecuencia absoluta entre el total. Siempre frecuencia absoluta entre total. Es la fórmula. En este caso es 12 entre ¿quién? 40. Y siempre va a dar decimales. 12 dividido entre 40 es igual a 0.3. 0.3. El otro, 8 entre 40. 8 dividido entre 40 es igual a 0.2. Aquí lo que estoy haciendo es una división común y corriente. La frecuencia absoluta entre el total. El otro, 20 entre 40. Esto yo creo que ni hacerlo a mano, pero ni hacerlo en calculadora. Y hay 20 es la mitad de 40. Entonces, ¿qué equivale? 0.5. O hacen nuevamente 20 entre 40, 0.5. ¿Y qué es la frecuencia porcentual? Ya, y la frecuencia porcentual es multiplicar esto por 100. O sea, 0.3 por 100. Sería un 30%. 0.2 por 100. Sería un 20%. Y el otro, 0.5 por 100. Así es, sería un 50%. ¿Qué pueden decir ustedes? Que el 50% de los trabajadores tienen entre 30 y 40 años en la empresa. Un 20% están entre 20 y 30 años de trabajar en la empresa. Un 30% están entre 10 y 20 años trabajando en la empresa. ¿Cuál es la menor escala de empleados de la empresa? Entre 20 y 30 años, que solo es el 20%. Esto es lo que entraría en el examen. Es visualizar, calcular, analizar cada uno de los puntos dentro de la rúbrica. Por eso la estadística es mucho de interpretación y análisis. Un ejemplo, yo les puedo decir cuántos empleados, qué porcentaje de empleados tienen menos de 30 años de trabajar en la empresa, en la compañía. ¿Qué podemos hacer? Menos de 30 años, o sea, serían esos que están acá. ¿Cuál es el porcentaje? Y ahí sumo los porcentajes, sería 20 y 30, sería un 50%. ¿Cuántos empleados serían? Y ahí 12 y 8 es igual a 20 empleados.
Esto sería lo único que tendrían que hacer ustedes. Es interpretar cada una de las gráficas, de los procesos, y ustedes van interpretando. Siempre es visualizar ese tipo de condiciones. Tener cuidado a la hora de desarrollar ese tipo de condiciones. Ese es el cuidado que ustedes tienen que ver. Vean un ejemplo. Este es un ejemplo, digamos, tal vez es el ejemplo más común en el examen. Dice, considera la siguiente tabla. La distribución de tiempo en minutos que tardan 20 alumnos. Ojo, 20 alumnos. Eso es importantísimo. N es igual a 20. Vean el total. Sin eso no podría hacer nada. Dice, se resuelve el siguiente problema matemático. Para resolver un problema matemático. De 20 a 35 minutos hay 0.10. Pero usted pruebe, ¿pero cuánto es 0.10 en 20? Aquí es algo muy interesante. Usted agarra este valor y lo multiplican por ¿quién? Por 20. Para saber cantidad de alumnos sería el total por la frecuencia relativa, porque eso es frecuencia relativa. ¿Cuánto es el total, muchachos? 20. Entonces sería 20 por la frecuencia relativa. Sería la fórmula. Vean este. 0.15 por ¿quién? Por 20. Entonces, ¿cuánto se? Bueno, 0.10 por 20. 0.10 por 20. Estamos hablando de 2. 0.15. 0.15. Usted lo hacen a cálculo. 0.15 por 20. Y el resultado es 3. O sea, 3 estudiantes duraron entre 35 y 50 minutos. Aquí 0.40 por 20. Serían 4. Bueno, 0.40 por 20. Lo hacen en la calculadora. Me da 8. Yo dije 4, eran 8. 0.35 por ¿quién? Por 20. Entonces, 0.35 por 20. Y el resultado me va a dar 7. ¿Cuál es el total? Y ahí sumemos, vean. 7 y 3, 10. 18, 20. Se suma 20. Pero vean la pregunta. De acuerdo con la información en la tabla anterior, ¿cuántos alumnos finalizaron la prueba en menos de 50 minutos? O sea, menos 50 minutos son estos. ¿Cuántos alumnos finalizaron? 3 y 2. ¿Serían cuánto? 5. 3 y 2 alumnos finalizaron esa prueba. En este caso sería 5 alumnos. Así es. En porcentaje, porque también me dicen, ¿cuál es la frecuencia porcentual esta? Y ahí este sería el 10%. Este, 15%. ¿Qué hizo, profe? Multiplicar 0.15%. Este, 40%. Este, 35%. Esto tal vez sea lo más duro que entre en el examen. Lo único que tienen que agarrar es la frecuencia relativa y multiplicarlo por el total. Y eso es lo único que ustedes tienen que encontrar. En este caso, 5 de esos estudiantes. Tienen que practicar esto. Les recomiendo que vean las clases de séptimo, que estamos viendo estadística. En estadística en séptimo se ve parte de esto también. Entonces les recomiendo que vean las clases de séptimo de esta semana y repasar esto. Esto y de la semana pasada. Ya con esto terminamos lo que es el temario de noveno año. Ya lo que nos queda es práctica. Ahora sí viene lo bonito, donde vamos a hacer exámenes. Entonces estas clases que vienen ya sí son clases que no pueden perder, porque vamos a hacer mucha práctica de todos los temas. Entonces así vamos a hacer un repaso general. Entonces esas clases son como repaso general. Ya no va a ser tanto teórico, obvio, si hay cositas ahí que tenemos que hacer teórico, lo hacemos. Vamos a resolver muchos exámenes, solo exámenes. Vamos a resolver unos 20 ejercicios por día o más. Podemos hacer 20 en principio. Va a haber un momento que vamos a resolver un examen completo. Pero vamos paso por paso. Primero unos 20 o 30 ejercicios por examen. Son 55, recuerdo. Entonces así vamos a abarcar una cantidad de ejercicios de las grandes. Y de todos los temas, para que vayamos poco a poco. Bueno, chicos y chicas, que Dios los acompañe. Muchas gracias y nos vemos de hoy en 8.